Nuevamente el dictador y violador de los derechos humanos Nicolás Maduro ha lanzado amenazas en contra del pueblo de Venezuela. Esta vez insiste en querer crear temor en el pueblo para que no se manifieste en las calles. Con el nombre de guarimberos guaidosistas ha catalogado a quienes pretenden manifestar y protestar y advierte que la cárcel pareja es lo que obtendrán quienes intenten cumplir con el legítimo derecho de manifestarse. Siguiendo su línea de represión, más tarde el régimen anunció que la inmunidad parlamentaria de Juan Pablo Guanipa había sido allanada, esto como consecuencia de que Guanipa convocó al pueblo a una marcha. Es totalmente incoherente que Nicolás Maduro y Diosdado Cabello aparezcan públicamente apoyando las marchas y protestas realizadas en Ecuador y Chile y que por otro lado cohíban al pueblo venezolano a manifestarse en la calle y peor aún que arremeten y persigan a quienes propicien estas marchas. ¿Y qué es lo que hay detrás de esta actitud de Nicolás Maduro? ¿Temor? Bueno, Maduro anuncia cárcel para quienes protestan. Eso es represión, crueldad y consternación roja. Maduro apoyó la protesta en Ecuador contra Lenín Moreno, pero no quiere que en Venezuela pase lo mismo, siendo que en Venezuela hay mayores elementos para protestar. Nicolás Maduro, antes de que la gente salga a la calle, señala desde ya que se trata de guarimbas, lo cual de entrada significa descalificar cualquier manifestación, sea esta de maestros, jubilados, enfermeros, sea de jóvenes o ancianos. Quédate con nosotros que en breve te contaremos todos los detalles de estas noticias. Como siempre, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Comenzaremos contándoles que este martes 22 de octubre, el usurpador de Miraflores, Nicolás Maduro, advirtió que aquellos dirigentes que intenten volver a la violencia deberán enfrentarse a la justicia y les espera la cárcel. A juicio de Maduro, Venezuela solo tiene derecho a defender la patria con trabajo, producción y movilización popular. Los guarimberos guaidosistas que quieran volver al golpe de Estado encontrarán al pueblo y a la fuerza de frente y en la calle luchando y victoriosos. Así lo sentenció. Luego que de lanzar sus amenazas al pueblo, garantizó una época decembrina de prosperidad y felicidad y anunció que el próximo 1 de noviembre arranca la Navidad en el país. Acto seguido a estos anuncios, se anunció la inmunidad parlamentaria de Juan Pablo Guanipa, por lo cual el partido Primero Justicia se manifestó al respecto y rechazó enfáticamente la decisión del Tribunal Supremo de Justicia y la Asamblea Nacional Constituyente al considerar que es una respuesta después de que el dirigente convocase al pueblo a marchar el pasado 24 de octubre. Es que el Tribunal Supremo de Justicia, a la orden del régimen, remitió una solicitud a la ilegítima Asamblea Constituyente para allanar la inmunidad parlamentaria del diputado a la Asamblea Nacional, Juan Pablo Guanipa, el cual fue autorizada durante la sesión del ente inconstitucional celebrada este martes 22 de octubre. Nosotros hoy cumplimos con el deber de recibir y procesar la solicitud del Tribunal Supremo de Justicia. Así lo indicó la primera vicepresidenta del organismo oficialista, Tania Díaz. La sentencia del ente judicial afín al chavismo, pese a no haber sido publicado aún, se sustentaría en la investigación en curso sobre Guanipa por su participación en el alzamiento militar del pasado 30 de abril, calificado por el régimen venezolano como un intento de golpe de Estado. Díaz recordó que Guanipa fue el único de los gobernadores de oposición electos en los comicios regionales de 2017 que no se juramentó ante la inconstitucional Asamblea Nacional Constituyente, hecho irrelevante debido a que se ordenó su destitución a los pocos días. Guanipa, quien se encontraba en una sesión del Parlamento venezolano, se retiró del hemiciclo al enterarse de la noticia. De inmediato, el partido en el cual milita Primero Justicia se manifestó al respecto con un rechazo enfático hacia el Tribunal Supremo de Justicia y la Asamblea Nacional Constituyente, al considerar que es una respuesta después de que el dirigente convocase al pueblo a marchar este 24 de octubre, fecha en la que se cumplen 2 meses de que se rehusara a juramentarse ante la constituyente de Maduro.
El propio Guanipa reaccionó a la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia momentos antes de que se confirmara su emisión. Calificó al ente de ilegítimo y a la Asamblea Nacional Constituyente de farsa, además de informar que su equipo está analizándolo todo. Estamos analizando todo. Primero veremos si la información es verídica. En todo caso, un Tribunal Supremo de Justicia ilegítimo como el que tenemos, una Asamblea Nacional Constituyente que fue una farsa, no tienen que tomar decisiones realmente vinculantes con la conciencia del pueblo venezolano. Así lo enfatizó, y en las redes sociales Guanipa escribió algunos mensajes alusivos a esta decisión inconstitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Una sentencia fabricada por un régimen que le tiene miedo a la lucha constante del gobernador legítimo del Zulia, @Juan P. Guanipa, en defensa de los zulianos, y se da precisamente hoy que se cumplen 2 años de lo que Juan P. Guanipa se negara a arrodillarse ante la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente. Seguimos adelante por el #Zulia. Esta decisión de la dictadura es irrita y la desconocemos. Nosotros estamos comprometidos con la lucha por la libertad de Venezuela. Hoy el llamado es más fuerte. El 24 de octubre, todos a la calle. Es la hora del pueblo. También a través de un video difundido por Twitter resaltó el compromiso por lograr una salida de la dictadura que hoy usurpa el poder en Venezuela. Además destacó que se están construyendo redes para defender a los ciudadanos. Guanipa aseguró que hoy se justifica más que salgan a la calle a manifestar en solidaridad con el Estado Zulia el próximo 24 de octubre para demostrar que estamos dispuestos a seguir luchando para que Venezuela sea un país de democracia y de oportunidades. Con esta sentencia, Guanipa se convirtió en el 18º diputado al que se le ha retirado la inmunidad parlamentaria a través de la Asamblea Nacional Constituyente desde el pasado mes de mayo. La persecución sobre los parlamentarios provocó el arresto del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, quien permaneció en la cárcel del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, mejor conocido como el SEBIN, desde mayo hasta septiembre. Los demás diputados víctimas de las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia se encuentran en la clandestinidad, el exilio o refugiados en embajadas, excepto por Henry Ramos Alup, quien asiste regularmente a las sesiones de la Asamblea Nacional. El allanamiento de la inmunidad parlamentaria del diputado por parte de la constituyente es un procedimiento que contraviene las leyes venezolanas, según el artículo 200 de la Constitución. En ese artículo se señala de manera taxativa que únicamente la Asamblea Nacional puede allanar la inmunidad parlamentaria de uno de sus miembros previa solicitud del Tribunal Supremo de Justicia. Y como les mencionamos al principio, detrás de estas actitudes de Maduro, lo único que existe es temor. ¿Pero por qué? Bueno, porque Maduro no está a salvo del estallido social y le teme porque en Venezuela será peor que en Chile y en Ecuador. Nicolás Maduro, antes de que la gente salga a la calle, señala desde ya que se trata de guarimbas, lo cual de entrada significa descalificar cualquier manifestación, sea esta de maestros, jubilados, enfermeros, sea de jóvenes o de ancianos. Maduro aprovechó la crisis en Ecuador para arremeter contra el Fondo Monetario Internacional, pero el paquetazo de Maduro en estos últimos años es peor que el del Fondo Monetario Internacional. En Venezuela hay hambre. En Venezuela la contracción económica es histórica. Como histórica la hiperinflación. En Venezuela no hay inversión pública y la moneda nacional, el bolívar, desapareció, dando paso a una dolarización de facto. En Venezuela no hay atención sanitaria. En Venezuela las empresas no valen, los bancos no valen, los ahorros en bolívares no valen, las viviendas tampoco lo hacen. En Venezuela la vida tampoco vale nada. En Venezuela la producción petrolera ha caído a mínimos y la empresa estatal PDVSA ha sido prácticamente destruida. Pero Maduro no aumenta la gasolina, la regala, por puro cálculo político. En Venezuela los servicios públicos, agua, electricidad, funcionan a medias y por eso tampoco se cobran y no se cobran para que no explote el estallido social como en Ecuador o en Chile. Ante este cuadro, Maduro advierte, cuidado con que a alguien se le ocurra protestar.
para reprimir. Maduro cuenta con la Guardia Nacional y la Policía Nacional. Cuenta con los grupos paramilitares, cuenta con la policía política, con el espionaje cubano. Aquí está un primer elemento destacado por los expertos para explicar por qué en Venezuela no hay un estallido social. No se debe a que no existan las condiciones objetivas, sino al miedo de la población ante un seguro ataque represivo, sin medida que, como muchas veces, deje un saldo de cientos de muertos, miles de heridos, aporreados, maltratados, magullados y miles de encarcelados. Maduro le teme al estallido. El estallido lo puede barrer o en todo caso tendrían que sostenerse en el poder a costa de una gran represión, peor que la que llevó a cabo en protestas anteriores. Maduro sabe que la región está en crisis, que en Chile hay crisis, que en Argentina hay crisis, que en Colombia y Ecuador hay crisis, que Bolivia entra en crisis. Maduro sabe que la crisis se contagia. Maduro sabe que el 80% de la gente cree que la situación irá para peor en Venezuela y por más que haya resignación, por más que la gente quiera migrar, por más que la sociedad esté desarticulada y agotada y hasta tenga miedo, aún así la llama puede encenderse. Y si la candela coge fuego, no hay amenazas que valgan. Porque en algo tiene razón Maduro. Tiene razón en lo que dijo a propósito de los hechos en Ecuador. Que la protesta en Venezuela sería peor. Quedaría como un niño de pecho. Y aunque lo que dijo para atacar a la oposición y advertir a la gente que en Venezuela el estallido y las protestas serían peores si la derecha llegara al poder y aplicara las recetas del Fondo Monetario Internacional, la verdad es que la gente sabe que nada es peor que la receta de Maduro, que la fórmula de Maduro, que el paquetazo de Maduro. Y así terminamos por el día de hoy. Gracias por acompañarnos.